Lo de AMLO intentando vender logros que parecen más bien una simulación, ¿no se parece un poco a los numeritos que hacían en China con el gran salto adelante? Pues que no había nada que mostrar en el gran salto adelante, lo que se hizo fue crear expectativas que eran incumplibles. No, no creo que tenga relación alguna, porque no hubo ningún elemento de simulación, y menos por parte de Mao. Eso es lo curioso. Todos querían quedar bien con Mao. Vamos a centrar bien cómo fue el gran salto adelante. A ver, el Partido Comunista quiere quedar bien con Mao. Todos los cuadros del partido a lo largo y ancho de China, controlando a millones y millones de personas, tienen que demostrar que está funcionando todo lo que se ha propuesto el camarada Mao. Y entonces dan números más halagüeños de los reales. Entonces, si la cosecha fue de 800 toneladas, ponle 900. Y ya si sale bien, a la próxima le pones 1000 o 1200. Para Mao es el gran momento de decir, vamos a romper radicalmente con el pasado e industrializar a China a partir de cero. A partir de cero. ¿Y qué se hace? Se hacen los altos hornos en el patio. Todos los campesinos tenían un alto horno donde todo lo que había más o menos de acero por allí, o de hierro, lo metían en el alto horno para crear acero. Los hornos existían. Lo que salía de ahí no era acero. Era, no me acuerdo qué nombre tiene, el pig iron. Sarrabiato, no me acuerdo del nombre. Pero es un acero de bajísima calidad que tiene que volver a ser procesado en unos altos hornos de verdad para poder ser útil. Pero todo el acero, todo lo que había de hierro por ahí en los alrededores, pasó por los hornos de los campesinos. Los campesinos además tenían que, aparte de hacer acero, tenían que sacar adelante un proyecto agrícola que se hizo con base en los datos que se habían recibido previamente, que eran falsos. Y entonces dijeron, pues si con se han podido hacer el esfuerzo de hacer hasta 100 toneladas, con un esfuerzo adicional sacan 120. Y ya, pues que en realidad solo habían sacado 70. Y el asunto se fue inflando. Y a la hora que te piden 120, pues no lo vas a lograr ni de broma. Luego tienes las ideas maravillosas de la lucha contra las 4 plagas, que acabó con los gorriones, que eran uno de los grandes controles de plagas, y que permitió que las plagas arrasaran los campos chinos, ¿no? Claro, sentían que los gorriones, la lógica era que los gorriones se comían las semillas. Y solo hubo un profesor, no me acuerdo ahora su nombre, lo tengo contado en el video correspondiente, un profesor que sabía de ecología, sabía de gorriones, y dijo, no hagan eso, si matan a los gorriones, para que no se coman la semilla, luego no se van a comer a los insectos. Y bueno, fue considerado un enemigo de la revolución, lo pasó muy mal. Es como ser científico en México y con Elena Álvarez Bulla. Y empezaron a matar gorriones a lo bestia. Y había carros, hay fotografías de carruajes llenos de gorriones, pero miles de gorriones que los niños mataban. Todos mataban gorriones. Entonces, bueno, si tienes que hacer 120 toneladas cuando hacías solo 70, y luego las 70 que más o menos puedes sacar se comen las plagas un 20%, pues entonces ya estás cerca de los 50 toneladas. Y el día de la entrada de la cosecha, ¿de dónde sacas las otras 70? Y entonces las fuerzas del Partido Comunista en cada localidad fueron a sacar la comida de las casas, la reserva de grano de los propios campesinos chinos para su supervivencia en el invierno, fue requisada para tratar más o menos de cumplir con las delirantes cuotas que se habían armado en el gran salto adelante. El resultado, la hambruna. Una hambruna brutal donde no había absolutamente nada que comer, con las escenas lógicas de todas las hambrunas, de comer hierba, de comerse a los muertos, de matar a otras personas para devorarlas. Llevar al ser humano a su nivel más bajo, que es el de la necesidad más absoluta, donde toda la moral muere.
salvo en el caso de personas que realmente se dejan morir, pero es aterrador. Entonces, fue una serie de mentiras creadas por los cuadros comunistas en el escalón hacia abajo, desde Mao hasta el responsable de un miserable pueblo perdido en la provincia de Yunnan, las que crearon el enorme desastre, ¿no? Y luego, pues, políticamente había que negarlo, había que negar que los altos hornos no servían, había que negar que los campesinos, pues no podías tú ser obrero siderúrgico y campesino, agricultor y sacarlo adelante todo maravillosamente, y menos aún con cuotas que era imposible cumplir. Entonces luego había que quedar bien y entonces había que buscar culpables, y se buscaron culpables, pero es la adoración al líder y el no quedar mal con el líder y el no atreverse a decirle al líder que no, o que está equivocado, fueron los elementos fundamentales que crearon el desastre del gran salto adelante en China, ¿no? Yo creo que es una historia que hay que contar y hay que contar intensamente, muy parecida, por cierto, a la que se da con el Holodomor en Ucrania y la hambruna de los kazajos, también por pocos años, no, 20 años antes con Stalin.